Hola, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a iniciar esta sesión número 6, que es la planificación de la historieta. Bueno, antes de empezar con esta sesión, necesito que tengas ya a la mano tu material necesario para la materia, que en este caso viene siendo solamente tu cuaderno para ir registrando las notas más importantes del tema, y también tu teléfono celular por si quieres tomar fotografía de algunas de las diapositivas que vamos a presentar hoy, ¿no? Bien, la sesión pasada empezamos a trabajar directamente con lo que fue algo de la historia, de la historieta, y vimos que estas pues, han ido evolucionando y a partir de 1960 y 70 fue cuando empezaron a tomar otros usos también, ¿no? Entonces vamos a empezar a enfocarnos un poquito más aquí a lo que es la planificación de la historieta, ya que nosotros conocemos parte de su historia, vamos a enfocarnos más que nada lo que son los elementos gráficos que se van utilizando, ¿no? Bien, primeramente dice, antes de iniciar con el diseño de una historieta es necesario tener en cuenta los siguientes elementos. Primeramente aquí vamos a tener el tema. El tema, recuerden ustedes que es algo muy importante, ya que si nosotros no tenemos un tema, pues no podemos comenzar o iniciar una investigación, ¿no? Entonces es algo muy importante. En este caso el tema se los puse con signo de interrogación, ya que ustedes son los que finalmente van a determinar el tipo de tema, que en este caso tendrá que estar enfocada al desarrollo de una campaña social. Aquí sí les quiero hacer mucho énfasis, no vayan ustedes a empezar a colocar temas de, de diversas índoles, ¿no? O sea, no quieren hacer una historieta fantasiosa, de superhéroes, por ejemplo, de terror policíaco, no sé, lo que ustedes se estén imaginando. La historieta que vamos a hacer nosotros tiene que estar enfocado a un instrumento de carácter social, es decir, que en este caso la historieta sirva para poder orientar directamente a la población ante una amenaza o ante una problemática social, que esta puede ser natural o puede ser social, ¿no? Entonces, finalmente lo que vamos a enfocar, y eso sí es lo que quiero que quede claro, para que ustedes lo vayan tomando en consideración, ¿no? El objetivo, bueno, en este caso el objetivo es finalmente la prevención, la orientación y ejemplificativo. Es decir, que el objetivo y el propósito de esta dieta debe enfocar directamente en esos elementos, ¿no? Es decir, la prevención de cómo puede la sociedad, cómo puede actuar de una forma determinada, la orientación, cómo la podemos orientar nosotros y el ejemplificativo, es decir, cómo podemos demostrar a través de ejemplos, a través de la historieta, cómo puede actuar la población ante una problemática social. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar nosotros en cuenta, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas de las características que ya van directamente integradas a la historieta que tenemos que desarrollar, y esto dice lo siguiente. La historieta, como toda forma de expresión gráfica, emplea diversos elementos que le permitan hacer amena el mensaje que se pretende transmitir. Aquí en este caso vamos a ver que la forma en que tenemos que hacer nosotros el tema tiene que ser algo muy ameno o algo muy creativo que despierte el interés desde la portada principalmente, ¿no? Y dice, cuando se emplean en las campañas sociales que están dirigidas a todos los sectores de la población, es conveniente considerar los siguientes puntos. Aquí es algo muy importante, es decir, las campañas sociales no van a hacer distinción del nivel cultural que tenga la población o la gente. En este caso vamos a ver que los mensajes tienen que ser un mensaje muy dirigido, muy sencillo de comprender. Y este mensaje tiene que captar o tiene que ser entendible desde la primera vez que la persona entra en contacto con esa historieta o ese instrumento de ayuda principalmente. En este caso vamos a ver que algunas de las características que nosotros tenemos que tener en la historieta van a ser las siguientes. Primeramente es el lenguaje popular. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje popular viene siendo principalmente la forma coloquial o común de hablar de las personas, que es finalmente lo que tenemos que utilizar nosotros en nuestros diálogos de nuestros personajes, ¿no? Situaciones comunes en este caso viene siendo principalmente cómo actúa una persona ante una situación real o común, que es lo que vamos a dibujar nosotros o expresar a través de los personajes que vamos a utilizar para nuestra historieta, ¿no? Nombres de personajes comunes. Esto es algo muy importante. Es decir, como es una publicación que va a estar dirigida a toda la población, tenemos que conocer nosotros los nombres más populares o más comunes de la que se van repitiendo entre la población. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar esos elementos que son como parte de la identificación de las sociedades, entonces nuestra historieta va a tener otro sentido y va a cumplir directamente con su objetivo, que es la parte social, ¿no? Expresiones cotidianas, que es lo que yo les comentaba, que es el lenguaje común popular de las personas que se utiliza de manera común bueno, en cualquier hora del día o utilizan en cualquier situación, es simplemente
lenguaje que tenemos que utilizar, ¿no? Y el problema real, que en este caso vendría siendo la problemática social que vamos a empezar a trabajar nosotros, ¿no? Entonces, esos vienen siendo algunos de los recursos que son fundamentales, que quiero que tomes nota de ellos para que sepas finalmente cómo se va a trabajar esta parte de la historieta, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos y vamos con este otro punto, ¿no? La historieta. ¿No? Para empezar, la historieta es una definición que ya la vimos nosotros y es un texto iconoverbal. ¿A qué me refiero con texto iconoverbal? Eso sí, anótalo muy bien. El texto iconoverbal viene siendo aquella forma de expresión gráfica que expresa un mensaje, que en ese caso va a estar integrada principalmente por dibujos y pequeñas frases, ¿no? Es el texto iconoverbal, ¿no? Los elementos que vamos a ver aquí en la vida son muy importantes y los vamos a definir en esta sesión para que vayas viendo al final cómo la vas a integrar, ¿no? La viñeta, los globos, los cartuchos, las onomatopeyas, los símbolos, los cinéticos, metáforas y visuales, ¿no? Que es nuevamente la parte gráfica, ¿no? Las clases es humorística, historietas, fantástica. Bueno, nosotros son los tipos de historieta que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Vamos a definir estos conceptos que son muy importantes. Y primeramente, definición del concepto. Dice, texto iconoverbal, que yo le comentaba, es un texto combinado con imágenes que representan lugares, personas y objetos, entre otras más. Y aquí tenemos un ejemplo de texto iconoverbal, ¿no? O sea, simplemente son dibujos aislados y aquí vamos a ver nosotros que si nosotros quisiéramos hacer una historieta con todo esto, pues la podríamos hacer. Finalmente sería cuestión de darle algo de imaginación a cada icono verbal y empezar a contar una historia, ¿no? Y vamos a ver otro concepto muy importante que son finalmente las viñetas. Las viñetas vienen siendo finalmente los tipos de recuadros que yo voy a utilizar para poder hacer mi historieta. Es decir, estos pueden ser diferentes formas, como aquí tenemos algunos ejemplos, son rectangulares, cuadrados y otros pentagonales, y así vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de viñetas, ¿no? Los globos vienen siendo finalmente estos elementos donde vamos a poder nosotros colocar los diálogos, ¿no? Como aquí vemos algunas viñetas que son muy comunes, son fáciles de elaborar, y aquí lo más importante es saberlas utilizar y de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación es como yo voy a utilizar la forma de las viñetas. Algunas son muy agresivas, algunas son como de pensamiento, otras muy llamativas, pero realmente tenemos que buscar las viñetas que vayan de acuerdo a la situación de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos otro recurso muy importante que son las onomatopeyas, que viene siendo más que nada la representación gráfica de los sonidos, es decir, escribir finalmente el sonido a través de palabras. Y aquí tenemos algunas de animales y algunos de los ruidos principalmente, ¿no? Que es muy importante que las vayas considerando, ¿no? Y aquí tenemos de aquí, ¿no? Eh, la cartela, texto narrativo que se coloca fuera de los logos. Este texto viene siendo así como la parte de introducción o la parte narrativa de la historieta. Ajá. Este texto se coloca fuera de los logos generalmente y siempre aparece al principio de la historieta o puede aparecer cuando de repente se cambia completamente el tema que se está desarrollando. Entonces, aquí tenemos un tipo de cartela que está con amarillo y después vemos directamente lo que son los logos, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo nada más, ¿no? Que es la continuación de la historieta. Y las intersecciones que también son muy importantes, ¿no? Las intersecciones vienen siendo principalmente aquellas expresiones que se van a colocar entre signos de admiración. Generalmente en el español colocamos una oración y solamente colocamos un signo de admiración al principio y uno al final, que es finalmente lo que nos indica la regla gramatical. En el caso de las historietas, esta regla se rompe y vamos a colocar nosotros dos signos de admiración al principio y dos símbolos de admiración al final. Entonces, estos finalmente se le conoce como intersecciones. Estas pueden estar integradas de una sílaba o de una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, como ejemplo dice genial, que aquí lo colocamos al principio y al final. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que esta historieta, bueno, este fragmento de historieta solamente utiliza un signo de admiración al principio y al final, pero eso ya se le considera también como intersección principalmente, ¿no? Y todos estos recursos son los que vamos a manejar nosotros referente al tema de las intersecciones que tenemos que ir ya trabajando nosotros para ir formando nuestro proyecto, ¿no? Aquí es muy importante en este concepto de icono verbal. El concepto de icono verbal es un concepto que se comenzó a adaptar a principios del año de 1900 más o menos, y su función era distinguir lo que era un cartón periodístico de una historieta, ¿no? Entiéndase por el cartón periodístico o por cartón político
aquella imagen, perdón, aquella imagen que solamente aparece en un solo cuadro y que cuenta toda una historia. En el caso de las historietas vamos a ver que nosotros tenemos toda una tira y se le comienza a tomar como historieta a partir de tres, ¿cómo se llama? De tres recuadros que yo pueda contar de manera simultánea para contar una historia. Entonces, estos son finalmente algunos de los elementos que nosotros tenemos que empezar a retomar. Ahora, ¿cuál es el contenido de la historieta social? Bueno, ya lo comentamos, pero aquí es muy importante que tú ya le vayas dando o vayas pensando finalmente en el tipo de historieta que vas a elaborar. Es decir, en ese caso va a ser una historieta de carácter social, donde esa problemática que tú vas a plasmar a través del texto icono verbal, es decir, a través de los dibujos, tendrá que estar detallada y esta historieta tendrá que representar esa problemática que tú estás manifestando y tendrás que dar una solución. Es decir, es todo un proceso de contar una historia y vamos a ver que su contenido se asemeja mucho a lo que es la parte narrativa, es decir, viene lo que es principalmente una presentación del problema, trae un desarrollo del problema, un clímax y un desenlace. Es decir, todos estos elementos se tienen que manejar directamente en la obra narrativa, o en este caso a través de la historieta, que es lo que vamos a representar. Y la forma de presentar la historieta pues, va a ser muy sencilla, podrá ser en blanco y negro, podrá ser a color, y hacer las viñetas del tamaño que tú desees o gustes. ¿No? Esto verlo pensando de una vez porque ese va a ser nuestro siguiente proyecto, ¿no? Y ya para terminar nuestra sesión de hoy va a ser lo siguiente, ¿no? Dice, recorta y pega el fragmento de una historieta, es decir, si tienes una historieta en tu casa, la puedes recortar, o si no tienes historieta, imprímela directamente en internet y vas a hacer lo siguiente, dice, recorta y pega el fragmento de una historieta y escribe sobre ella o elabora una simbología para señalar los conceptos de clase, que tendrás que señalar que es una viñeta, que es un globo, por ejemplo, que es una intersección, que es una onomatopeya. Todo esto lo vamos a ir señalando nosotros o lo vamos a escribir de colores en nuestra historieta que vamos a trabajar, ¿no? Y como parte de esa actividad también, aquí se me olvidó anotarlo, pero es muy importante que tomes en cuenta, en consideración, enviar tu apunte con las actividades que están señalando. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Antes de que envíes tu correo electrónico para enviar la evidencia o mandarme tu evidencia, es muy importante que le coloques la fecha. He estado revisando algunos trabajos y no tienen fecha y tampoco tienen nombre. Entonces, sí resulta difícil que después tengo que estar cotejando todos los correos anteriores para ver de quién es. Entonces, en ocasiones, como no tiene fecha, pues le doy una fecha aproximada. Entonces, para evitar ese tipo de errores en la revisión de los trabajos, colócale tu nombre y grupo y la fecha, que es muy importante, ¿no? Y tu nombre es muy importante también. Bueno, me despido de ustedes, espero que se encuentren bien y espero que hayas aprendido algo más en esta sesión de la elaboración de las historietas y nos vemos en la siguiente sesión. Espero verte pronto. Hasta luego, cuídate mucho.